Las aulas son la vida misma. Lo que ocurre en las aulas forma parte de la vida, porque realmente las preguntas, los interrogantes, las dudas que surgen en las aulas con los estudiantes, por parte de los estudiantes, pues forman parte del proceso de la vida también. Por lo tanto, enseñar en el aula es estar dentro de un proceso vital, es estar en contacto con la propia vida, con la vida de los adolescentes, con la vida juvenil, con la vida de los niños, etcétera. Y eso pues hay que insistir en ello. Y realmente la escuela no está al margen de la propia realidad vital, de la propia existencia que sucede fuera de los centros educativos, sino que forma parte de la corriente vital que, por supuesto, nos abarca a todos. En ese sentido, es algo fascinante pensar que cuando un docente está enseñando en el aula está viviendo también. No es algo artificial, separado o diferenciado de la propia vida. Elegir estudios o profesión suele ser algo que va produciéndose de forma paulatina, poco a poco, porque realmente a veces los docentes lo que tienen que hacer es simplemente darse cuenta de las capacidades, de las fortalezas de sus alumnos para acompañarles en esa especie de proceso de reflexión hasta que saben lo que realmente quieren escoger en cuanto a carreras universitarias, formación profesional o el tipo de estudios o de trabajo que quieran desarrollar en el futuro, siendo conscientes de que pueden cambiar sus preferencias, pero siempre suele haber un proceso de decantación progresivo del alumno o alumna para iniciar un tipo de estudios determinado o un tipo de carrera profesional, y eso suele ser lo que ocurre. Generalmente pues los docentes tienen que orientar fundamentalmente, pero realmente la decisión corresponde a los propios alumnos o alumnas y es un proceso progresivo. Lo concreto es muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y también lo abstracto, pero diríamos los dos elementos se pueden completar o complementar. De hecho, en la enseñanza media lo que básicamente se inicia es el pensamiento abstracto, pero también apoyado y basado en las cosas concretas, en la realidad concreta. A partir de ahí se puede desarrollar más la capacidad crítica y analítica para llegar a elaboraciones conceptuales abstractas que también son necesarias en distintas disciplinas como la matemática, la filosofía y en otras. En ese sentido, pues conviene insistir en estas cuestiones, en que tiene que haber, pues eso, una enseñanza de lo concreto, pero también de lo abstracto. Y en ese sentido, pues a veces para los alumnos es muy difícil entender lo abstracto, porque tienen que tener una muy buena base de lectura, de comprensión, de conocimiento, y eso pues es algo que se tiene que adquirir. La atención es lo fundamental en el ámbito del aprendizaje, del estudio, de la formación, y esa atención está unida al asombro que produce observar las maravillas de la naturaleza, también darse cuenta de la gran cantidad de conocimientos que podemos aprender, que podemos conocer, y también ser conscientes de que tenemos un pensamiento original que se nutre precisamente o se alimenta de lo que observamos con atención, porque si no existe atención en las clases o esa atención es muy baja, pues se pierden muchas ideas, muchos conocimientos, muchos datos que son muy importantes no solamente para la maduración psicológica de los alumnos o alumnas, sino también para desarrollar su pensamiento, porque el pensamiento pues no es algo solamente abstracto, sino que diríamos se basa en los datos, en observaciones minuciosas, en distinciones también finas que parten del conocimiento de la realidad. De eso se trata. Enseñar consiste en formar la capacidad crítica, en desarrollar, diríamos, la reflexión de los alumnos y alumnas para que puedan tener un pensamiento propio, un pensamiento original y que sepan entender también las ideas, los conceptos fundamentales de las distintas materias o asignaturas que estudian. De esa forma se consigue que desarrollen también un cierto nivel de autoaprendizaje, por supuesto orientado por los profesores, pero partiendo también de una capacidad de entender la realidad, de entender el mundo presente, también el pasado y también proyectarse hacia el futuro, pues con proyectos, con ilusiones, con metas, etcétera. En definitiva, madurar como, diríamos, alumnos que saben utilizar bien su mente para buscar soluciones a los problemas de la actualidad
o simplemente analizar de mejor forma lo que sucede.